Entonces la gratitud es una llave que nos lleva a una vida, aparte de feliz, hermano, nos lleva a una vida de más cercanía con el Señor, ¿verdad? Así que qué bueno estar agradecidos, hermano. Estar agradecidos, hay que meditar y actuar en ello. Sea bienvenido en el nombre de Cristo Jesús este día, y queremos dar la bienvenida a quien nos visita por primera vez. Hermana Ashley Herrera, levante su mano, por favor, sea bienvenida en el nombre del Señor. Estamos alegres de que nos visite y deseamos que el Señor le bendiga y le visite a usted también, el Espíritu Santo, y le bendiga. Gloria al Señor. Quiero darle unos anuncios, mis hermanos de alabanza, muchas gracias, el Señor les bendiga. Anuncios para esta semana. Y el día martes recordarle, bueno, el día lunes tenemos clase de discipulado, clase de discipuladores, Dios bendito, el tema. Así que vamos a estudiar el día de hoy, domingo, ¿verdad? Allí estará enviándoseles el tema, y el día de mañana, lunes, pues lo vamos a ver. Lunes 6:30 p.m. nos conectamos de manera virtual, hermanos discipuladores, ayudas y también anfitriones de casa. El martes a las 5:30 a.m. reunión virtual de oración e intercesión. Martes 5:30 a.m. nuestra reunión virtual, y a las 6:30 p.m. el discipulado congregacional. Martes 6:30 p.m. un discipulado también congregacional. Y en la medida que avancemos con los discipulados en casa, ¿verdad? Y vamos a ir de repente cambiando la tónica, ¿verdad? Del martes a las 6:30, que quizás simplemente pase a ser reunión doctrinal, ¿verdad? Siempre viendo la doctrina, porque eso es lo que vemos en un discipulado, la doctrina, ¿verdad? El día miércoles entonces tenemos discipulados en casa. Oremos, los discipuladores, les recordábamos, y las ayudas, si desean llevar su familia pueden llevarlo perfectamente. Y si usted vive cerca ahí de uno de los discipulados, asista, ¿verdad? La palabra va a ser de bendición. Está en la colonia Villamari, en la colonia Pisati, aquí en barrio Bellavista, y también en la colonia Herrero. Ahí están los 4 discipulados actualmente con los que hemos iniciado, ¿verdad? Y tenemos pendiente de que se abra una casa, por lo menos, ¿verdad? En el sector oeste, de la ciudad, ¿verdad? En la zona del aeropuerto, Las Delicias, Colonia Ponce, y toda esa zona de allá. Así que en el nombre del Señor vamos avanzando. El día jueves a las 6 de junio, el día jueves los hermanos de evangelismo van a visitar el hospital, ¿verdad? A visitar el hospital. El viernes les recordaba, aquí hay un kit por el cual usted pues puede apoyar, ¿verdad? Y mandar su ayuda, incluso ponerlo en el alfolí con un rótulo en el sobre, ¿verdad? Que es para kit de evangelismo, ¿verdad? Hay unos efectos ahí personales de ayuda para los enfermos, además pues de que se les lleva la palabra y una oración, una ministración, una visitación de parte del Señor a través de nuestros hermanos de evangelismo, a cada uno de ellos. Así que usted puede ir con ellos a través de un aporte también, ¿verdad? Gloria al Señor. El día viernes nuestra reunión familiar, 6:30 p.m., el jueves clase de mayordomía. Hermanos de mayordomía es la última clase, hermanos de mayordomía, y también corderitos. Estamos terminando ya las clases en este mes de junio, finales de junio va a ser la graduación de esta promoción. Y el jueves 6:30 p.m. hermanos de mayordomía tienen su clase, y el viernes nuestra reunión familiar 6:30 p.m. El sábado el programa de evangelismo la 1 p.m.
Agua en el Desierto por Jesús 103.5 Jesús FM y Facebook Live. Y el día domingo tenemos presentación de niños. El sábado, hermanos de Corderitos, se me pasaba. El sábado a las 3 p.m., hermanos de Corderitos, tenemos también clase para ir cerrando ya con los hermanos de Corderitos también, paralelo con los hermanos de doctrina, de casa de escuela de mayordomía. Y el domingo a las 10 a.m. nuestra reunión general con dedicación de niños. Si tiene niños, si tiene hijos que no ha presentado delante del Señor y aún si ha crecido, ¿verdad? Puede hacerlo y presentarlo delante del Señor. No importa si ya tiene 5 o 10 años, ¿verdad? Pero puede hacerlo. Vamos ahora a orar por las peticiones que han llegado al chat de peticiones, al número de peticiones de oración. Ahí se los van a mostrar en pantalla mis hermanos también, para quienes no lo tengan todavía, y también se va a estar publicando las actividades de la semana. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu bondad, amor y misericordia, por tu presencia, Señor amado. Gracias te damos. Te rogamos, Señor, que podamos aún percibir, aún, Señor amado, sentir tu presencia, y también, Señor amado, a través de tu palabra, a través, Señor amado, de una manifestación aún angelical. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos juntos, puestos de acuerdo y en unidad, las peticiones de cada uno, Señor amado, matrimonio, familias, hermanos y hermanas que están en situación de dificultad de salud. Te rogamos, Señor, traigas la sanidad. Te rogamos que traigas, Señor, aún la provisión para exámenes, para adquirir medicamentos, Señor amado, para ser intervenidos, y que oportunamente, Señor, eso traiga alivio, como también, Señor bendito, aquellos proyectos, también aquellas dificultades en la familia. Te pedimos, envíes el espíritu de Elías y ministre el corazón de los padres, reconciliándose y acercándonos más con el corazón de nuestros hijos y el de nuestros hijos con los padres. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos para que sea erradicada toda rebeldía y desobediencia en nuestros corazones y también en el seno familiar. Y Señor, en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos por cada proyecto, por cada anhelo, Señor amado, cada confirmación ahí presentada en oración por cada uno. Y ahora también, Padre, oramos por nuestras necesidades y también, Señor, los que están a través de las redes sociales. Espíritu Santo, visítales. Espíritu Santo, trae sobre ellos sanidad, trae paz a todo corazón angustiado. En el nombre de Cristo Jesús, enviamos la palabra en el nombre poderoso de Cristo. Señor, visítales y bendíceles. También te rogamos que traiga, Señor mi Dios, la revelación de tu palabra, una unción de tu Santo Espíritu. Abra nuestros oídos y también abra nuestros ojos para ver debajo de la letra. Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra venga y nos instruya, tu palabra nos afirme, tu palabra, Señor amado y bendito, nos revele, nos alumbre el entendimiento. Por eso te rogamos que abra, Señor, nuestros oídos y nos dé un corazón de carne. Señor, que nuestro corazón sea una tierra fértil para que al caer, Señor, tu semilla traiga multiplicación de frutos, abundante frutos, Señor amado, para poderte agradar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Sea una ministración hermosa para cada uno de nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos palmas fuertes al Rey. Saludamos también a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, a la familia Munguía desde Italia siempre y desde Estados Unidos también, la hermana Tesla Welcher, que está ahí siempre atenta, y le mandamos un abrazo a cada uno de ellos y a usted también, a todos los que nos están sintonizando a través de las redes.
quiero compartir, y ayer que estábamos en el tiempo de la práctica de alabanza, pues en la práctica el Señor me dio una frase y me fui a ver en la palabra, porque incluso a buscar, porque a veces busco si el apóstol Germán ha hablado sobre esto, no logré encontrar quizá, pero dije yo, bueno, si esto es lo que tú quieres, y miro, pues vemos en la palabra, hasta me trabo, hermanos, un poder que nuestro Señor Jesucristo le impartió a sus discípulos después de su muerte. Por eso me impresionaba al oír pues las profecías también, ¿verdad? Y la primera nos hablaba de esa sensibilidad que hemos de tener en el espíritu, en nuestro corazón, y la segunda hablaba de que esta era una mesa para los discípulos. Hermano, cuando yo estoy en el júbilo, yo estoy con los versículos y con el tema en la mente, cantando las alabanzas de júbilo. Y cuando estamos en adoración también. Bueno, ahí pues tal vez me hago a un ladito tal vez el tema en mi mente, ¿verdad? Y me concentro en la adoración. Y incluso en la adoración se me escapa ahorita qué alabanza me impactaba, pero la que decía: cuando mi corazón comienza a cantarte y mi espíritu comienza a adorarte, mis ojos te pueden ver. Por eso es que cuando nosotros, mire mi hermano, le voy a dar un consejo. Cuando usted algo no lo entiende, le voy a dar un consejo. Si usted lo escucha decir desde acá y no entiende, inclusive no está ni de acuerdo, usted deje una reserva a ese desacuerdo y a esa situación que no entiende lo que escuchó, y no se vaya a ir con el hecho de que no entendí y punto, o no estoy de acuerdo y punto. Un consejo, valioso consejo: dele una reserva, así como cuando se le da chance al acusado, ¿verdad? Se le da chance de defenderse para defender su inocencia. Bueno, así también dele chance al hecho de que tal vez le hizo falta entendimiento para poder entender lo que escuchó o creer lo que escuchó y estar de acuerdo. Entonces el consejo es este: váyase a la oración y pídale al Señor que le abra los ojos y que le abra los oídos y el entendimiento. El Espíritu Santo le va a decir: eso estaba bien o eso estaba incorrecto. Pero generalmente usted va a tener que ir a la palabra también, ¿verdad? No solamente juzgar así nomás, porque chicos, se arruinó esto otra vez aquí. Solamente porque estoy en desacuerdo y punto, porque así es mi estructura mental y así es lo que conozco y es la teología que tengo, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre, hermano? La revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Ahí dejan los hermanos, póngame atención aquí. Le va a servir más la revelación que lo que entendemos hasta hoy. Mañana vamos a entender algo nuevo y vamos en avance y vamos creciendo y vamos hacia arriba, como dice la palabra. Entonces, le decía que hubo ministraciones de parte del Señor a sus discípulos después de la muerte, es decir, resucitado. Y por eso me impactaba la profecía, ¿verdad? O me alegraba, porque solo a los discípulos se les apareció. Después ya no fue a las multitudes como antes, a sus discípulos.
y a sus discípulos como estuvieran. O sea, si estuvieran llorando, si estuvieran incrédulos, si estuvieran apartados, si estuvieran enfriados, no importa, se le apareció solo a sus discípulos. Solo a los que él ya había llamado. Y la profecía hoy nos decía, hemos sido llamados. Y si alguien aquí cree que no ha sido llamado, el Señor lo llama hoy. Y puede hacer la oración de salvación. Porque si todavía no lo fuera, aunque todos, ¿verdad? Ya lo somos. Si está oyendo esto, es porque el Señor lo está llamando. ¿Cree usted, iglesia, eso? Así que Él se le apareció a sus llamados, a sus escogidos. Entonces se manifestó, y se manifestó de diferentes maneras en aquellos a los que Él se le apareció. Entonces quiero que veamos primero este pasaje donde Pablo le habla a la iglesia de Filipenses. Antes de este versículo, Pablo le dice a la iglesia de Filipos de qué él se podría sentir orgulloso cuando les da su currículum, pues, ¿verdad? Este verso 7 al 9. Donde él les dice, pues, que en cuanto a la carne, él tiene de qué jactarse. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, etcétera, ¿verdad? Y todo eso dice, hermano, comprenda lo que le estoy diciendo, porque toda esta introducción nos sirve para captar el rema, ¿verdad? Entonces mire al apóstol Pablo, considerando todo lo que él había alcanzado como basura, dijo él. Todo lo que él tenía y todo lo que él sabía como pérdida, como basura. Y el verso 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Usted sabe lo que era Saulo de Tarso, pero él tuvo un encuentro con el resucitado. Acuérdese que el Señor Jesús ya resucitado, es más, fue quizá de los que están registrados en la palabra, ¿verdad?, de los últimos a los que él se le apareció resucitado. A Pablo, él mismo lo dice allá en la iglesia, a la carta a los Corintios. Y a mí, como a un abortivo, dice, como él en el capítulo 15 de 1 Corintios hace un recuento de a quienes se les apareció resucitado. Entonces Pablo, mire cómo dice a la iglesia de Filipos: todo lo estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Pablo? Hablar así, con estas palabras. Lo había visto y lo había conocido. Se le había sido revelado. Por eso es que, hermano, insistimos, necesitamos al Espíritu Santo y que Él abra nuestros ojos para que cuando le veamos también percibamos lo que vemos. Y mire cómo dice Él: en vista del incomparable valor de conocerle. Y para conocerle necesitamos tener nuestros ojos abiertos, los ojos del entendimiento. Conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado
en Él. Ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia derivada de la ley es la que Pablo tenía. Por esa justicia es que él perseguía a los cristianos. Por esa justicia es que él los encarcelaba. Por la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque andaban predicando algo diferente a lo que estaba en la ley, según él, ¿verdad? Pero mire qué tremendo, hablando de eso. No es que estaban predicando algo en contra de la ley. Era que estaban predicando la ley, pero con revelación. Porque, hermano, ¿dónde está la doctrina acerca de Jesucristo? ¿Dónde está la doctrina? En los salmos, en los profetas y en la ley. Ahí está la doctrina. Lo que pasa es que para ellos estaba velada. Cuando estudiaban la ley, ellos no tenían revelación. Así dice en 2 Corintios capítulo 3, que tienen un velo puesto. Pero los cristianos ya estaban predicando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces él los encarcelaba y los perseguía. Entonces, sino la que es, ya no mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, mire usted todo lo que Pablo está dejando por conocer a Cristo y ser hallado en Él. El siguiente versículo 10 y 11. Y conocerle a Él, y conocer también el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar. Aquí ya no solo es conocer, arriba habla de conocer el poder de resurrección, pero aquí abajo entonces también, al haber participado de sus padecimientos y llegando a ser como Él en su muerte, o identificándonos en la muerte de Cristo también a través del bautismo en agua, a fin también de llegar a la resurrección de entre los muertos. Porque a Pablo, hermano, le dieron revelación acerca de la resurrección. Inclusive a él le hablan de la resurrección, o mejor dicho, de el ser llevados sin ver muerte, ¿verdad? La exanastasis. Y entonces, habiendo visto esto de la resurrección, quiero recordarle Juan 6:57, ya trayéndolo a los elementos de la Santa Cena. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre. Vamos a ver, creo que no traigo otras traducciones, pero ahí se lo digo en otras palabras. Como el Padre es viviente y Él me envió, el Padre viviente me envió, entonces yo tengo vida en Él. Porque como Él es viviente y Él me envió, yo vivo por Él. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Entonces, si nosotros nos comemos su carne, su cuerpo, y bebemos su sangre, a través, por fe, ¿verdad? A través de los elementos, del pan y del vino, nosotros entonces vamos a tener vida, vida espiritual, la vida de Cristo. Acuerda la profecía, como decía, para que caminen como yo caminé, para que vean como yo miraba, para que piensen como yo pensé o pensaba o pienso. Entonces esa es la vida y ese es el poder de resurrección. ¿Qué ocurre, hermano? El ser humano es una naturaleza caída, es decir, está muerto a la vida espiritual. Precisamente cuando usted y yo vinimos a Cristo, hicimos la confesión, nuestro espíritu fue despertado porque estaba dormido. Solo éramos cuerpo y alma, pero nuestro espíritu estaba dormido. Así como cuando el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Así nos hicieron ese día nosotros. Despertaron nuestro espíritu. Entonces, a esa vida, a ese despertar en el espíritu, es que nos está hablando aquí, que cuando comemos
su carne y bebemos su sangre, despertamos, vamos a esa vida, despertamos a esa vida. Y ese es el poder de resurrección que opera en nosotros ahora que estamos en este cuerpo y estamos en esta dimensión terrenal, ¿verdad? ¿Para qué también? No solo para eso, no solo para mientras vivimos aquí, para que en aquel día también, sea que antes que venga el Señor Jesucristo, durmamos, porque ya no morimos, hermano. Durmamos, podamos resucitar, ¿verdad? Cuando Él levante de los muertos, cuando Él levante a los muertos en Cristo. O que si estamos con vida y Él viene, que así creo yo y tengo fe, mis hermanos, porque Él viene pronto. Y no solamente porque venga pronto, sino porque también Él nos va a sustentar, digo, con vida, hasta cuando Él venga. Entonces también ese poder de resurrección opera en nosotros para ser levantados, ¿verdad? Porque mire, todo es lo mismo: levantado, resurrección, tener vida, despertar a la vida, ¿verdad? Entonces vemos que es una misma acción, ¿verdad? Entonces nuestro Señor venció la muerte y el Hades, ¿verdad? Él le dijo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Verdad? Entonces, y dice también que Él le quitó las llaves a la muerte. O sea que la muerte ya no puede venir sobre nosotros cuando ella quiera, porque es un espíritu, hermano. De hecho, es el último enemigo que se vence, ¿verdad? En la semana 70 de Daniel. Entonces, por eso el tema le puse el pan del resucitado, porque Él tuvo manifestaciones o visitaciones, visitó gente ya resucitado, así como va a ocurrir también cuando Él venga. Antes de que Él venga, 40 días antes de que Él venga, va a haber gente que va a resucitar, hermano, y van a visitar a los suyos, así como Él, ¿verdad? Él se le apareció por 40 días y visitó a los suyos, visitó a sus discípulos, visitó a sus llamados. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, hoy podamos comer el pan y beber su sangre y recibir de ese poder de resurrección, y que resucite en nosotros todo lo que haya que levantar y resucitar. Ya no nuestro espíritu, no estoy hablando de nuestro espíritu, estoy hablando de aquellas áreas del alma que han estado tal vez entregadas a una cárcel o encarceladas todavía. A eso me refiero. Tal vez a una atadura en los pies que no nos ha permitido avanzar, caminar o ir a las alturas también. Una situación o área en el corazón que no nos ha permitido todavía perdonar cuando sabemos que debemos perdonar, o pedir perdón, o alejarnos de una situación de contaminación, o que venga esa sensibilidad del espíritu y que nos haga compungirnos por algún pecado, transgresión o iniquidad que ya sabemos que la tenemos. Hoy también es un día de reconciliación, porque la mesa, hermanos, por el versículo que leímos también, el Padre ya no quería sacrificios, dice. Entonces, prepárame un cuerpo. Cuerpo es el pan, sangre, el vino. Entonces, el vino como pan y como vino, ¿verdad? A la tierra. ¿Me sigue, hermano? Él le dijo al Padre: prepárame un cuerpo de los de aquí, que funcione aquí. Entonces era un cuerpo con carne y con sangre, ¿verdad? Terrenal.
Entonces ahí venía, en ese cuerpo que le preparó, venía pan y vino. Y vino la tierra, ¿para qué? Para reconciliar al hombre con Dios. Por eso la Santa Cena es reconciliación. Y podamos nosotros reconciliarnos. Por eso hay que hacerlo también en un tiempo antes de tomar los elementos, pero también, hermano, en el poder de su resurrección, en el poder del resucitado, podamos traer a una vida de Dios aquellas situaciones, pensamientos, hermano, estructuras mentales que todavía no están rendidas al Señor. Una estructura mental que nos lleva a calificar de bueno lo malo. O una estructura mental que nos dice: no te metas mucho, te vas a meter en problemas. ¿No ves que en esa iglesia solo envidiosos hay? En la iglesia mucho lío. Mira, ahí está aquel fulano que es engañador, mentiroso, mentirosa. Y es cierto, hermano. Porque el hospital es para los enfermos, hermano. El asunto es de que tener esa mentalidad es un engaño del espíritu de error y del anticristo también. Porque el Señor nos manda a que convivamos entre hermanos, como hermanos, en medio de todas esas fallas y errores. En medio de esas fallas y errores. Claro, como a veces se puede decir, ¿verdad? Yo mejor ni contrato cristianos, porque son cómodos, atenidos, llegan tarde, les vale, a cada rato piden permiso, qué sé yo lo que puedan decir, ¿verdad? El asunto es que cada uno también ha de entrar en razón lo que estamos hablando, hermano. Es un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita con el poder de la resurrección, de que nos volvamos, hermano. ¿Cómo fue Daniel allá en Babilonia? Un mediocre, un empleado, era el más haragán del palacio del rey, era sobresaliente en Babilonia, en el palacio. ¿Entonces qué quiere decir? Que un hijo de Dios que es abogado tiene que ser el mejor. Una hija de Dios que trabaja haciendo tiene que ser la mejor, haciendo de la mejor manera, en el lugar donde estamos, el mejor, destacar, y no a través de las mañas y las que tienen los incrédulos, sino porque es un buen empleado y ha entendido lo que dice en el Nuevo Testamento, que lo que hagamos, aún con nuestros jefes si son ásperos, pero lo que hagamos en el trabajo, en el negocio, que sea como para Dios, dice. Entonces, hablando de estructuras mentales que necesitan despertar a una manera de pensar de Dios a través de el poder de resurrección. Entonces miremos en la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, algunas visitaciones del resucitado. Marcos 16:9. Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Esto me impresionó a mí, hermano. Miren, no se le apareció a Pedro, hermano. De primero no se le apareció ni siquiera a Juan, el discípulo amado, sino a quién, a la endemoniada,
que había sido endemoniada. A ella se le apareció de primero. Hermanas, no se me han ido. Si es que a veces uno puede estar sentado aquí, hermano, y la mente andar allá por Miami. Por eso las llamé, las que andaban allá por Miami, de shopping. El resucitado las va a usar poderosamente. Hermanas, el resucitado necesita sus bocas para que proclamen, porque eso es lo que ocurrió con esta mujer. Fue enviada para anunciar al resucitado. Hermanas, por eso tienen la estructura como mujeres que tienen en su alma. Son sensibles, son el sistema nervioso a veces un poquito diferente al del hombre. El Señor las va a usar. El Señor va a poner un poder en ustedes para que anuncien en sus casas, para que anuncien en sus matrimonios, para que le anuncien también a su alma cuando su alma quiera ahí quebrarse toda o sentirse gracias, hermano. Que la abandonaron o que la defraudaron. Y también para que anuncie al Cristo resucitado, al Cristo vivo, y la vida de ese Cristo también a los demás. Entonces, María Magdalena fue enviada a hablar del resucitado, aunque no le creyeron los discípulos, hermano. Los discípulos no le creyeron. Pero aunque no crean, nuestra tarea es hablar de Él. Es hablar de Él. Esto es en Marcos, pero esta historia, este pasaje, el paralelo en Lucas, dice 24 del 8 al 10. Entonces ellas, porque María Magdalena había llegado con varias mujeres, ¿verdad? Pero a María Magdalena se le apareció. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Imagínense, hermano. Y todavía hoy hay lugares donde dicen que la mujer no puede ser pastora o no puede predicar, solo los hombres. Bueno, un elemento ahí. Entonces, vamos a ser enviados para anunciar en el poder de resurrección. Lucas 24, 30 y 31. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Estos son los dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Que él se les aparece sin que ellos lo reconozcan, les habla de la palabra y ellos dicen que ardían, pero no le reconocieron todavía. Ardía dentro de ellos cuando él les predicaba de la palabra en el camino. Pero es hasta que se sientan, llegan a Emaús, a la aldea donde ellos iban, y el Señor se hizo como que seguía, ¿verdad? Que no iba para allá. Y entonces ellos le dijeron: ¿y para dónde vas? Ya es tarde, le dice. Mejor venite y cena con nosotros. Y entonces ahí es donde se da esta cena y se sienta con ellos. Y cuando les parte el pan y les da, le fueron abiertos los ojos para reconocerlo. Para reconocerlo. Y mira, hermano,
Cuando hablamos de abrir los ojos, usted sabe que estamos hablando de revelación. De revelación. Por eso, Pablo, cuando estábamos leyendo ahí en los Filipenses, él dice, por el incomparable valor de reconocer a Cristo, mi Señor. ¿Qué significa que lo reconocía como mi Señor? Es que obedecía los mandamientos de Cristo. Y le voy a decir algo, hermano. El Señor Jesús dice, yo les enviaré la promesa del Padre. Yo les enviaré al otro Consolador. ¿Pero a quiénes? A quienes obedecen las palabras de Cristo. Ahí dice, cuando habla del otro Consolador, a los que han oído mis palabras y las obedecen. Entonces, es necesario reconocerlo como mi Señor, como nuestro Señor. Y entonces ahí nosotros cambiamos. Es decir, nosotros llegamos a ser alguien diferente. Por ejemplo, Marta, la hermana de María y Lázaro. Marta lo conocía como maestro. Entonces, ¿qué era Marta? ¿Qué era Marta? Lo conocía a él como maestro. ¿Quién era usted cuando tenía un maestro? Un alumno. Un alumno. Entonces, ¿en quién nos convertimos nosotros cuando lo reconocemos a él como Señor? Siervo. Siervos. Mire, hermano, medite usted y váyase a meditar en la tarde. Si Él es su Padre, ¿quién es usted? Su Padre. Yo le digo que cuando se sienta preocupado, cuando se sienta angustiado, piense en su Padre, para que se acuerde que si las aves no trabajan, pero el Padre le da su alimento, ¿cuánto más a nosotros? Cuando estemos angustiados, ¿verdad? Entonces, aquí estos dos discípulos fueron ministrados, así también nosotros hoy, para reconocerle en sus diferentes facetas. Y hermano, si le conocemos a Él como Señor y avanzamos, dijimos que como siervos, ¿verdad? Si yo avanzo en quererle conocer más como mi Señor, entonces vamos a tener el anhelo fuerte de ir a ver qué dice Él. Y nos vamos a convertir ¿en qué? ¿En qué? Cuando solo lo que nos interesa es obedecerlo a Él, ver qué dice su palabra para obedecerla, ¿en qué nos convertimos? Sí, ya dijimos siervos, pero queremos evolucionar como siervos, crecer como siervos, en esclavos, pero esclavos por amor. Esclavos por amor. Y el asunto es, amén, hermana, le leí sus labios, nos convertimos en amigos. Nos convertimos en amigos. Porque ¿qué ocurre, hermano? Cuando usted y yo nos dedicamos a ver qué hay en su palabra y a obedecerlo, dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo, ¿quiénes son los que me aman? Los que obedecen mis mandamientos. Entonces somos amados de Dios. Entonces, hermano, es que parece como que nuestra mente natural nos quiere traicionar cuando estamos estudiando y analizando lo de la palabra y las cosas espirituales, ¿verdad? Pareciera que cuando decimos voy a ser esclavo y Él va a ser mi Señor, parece que es que Él nos va a tener así como de lejito, ¿verdad? Porque en nuestra mente natural así es.
En el reino no es así. Si nos convertimos en esclavos de Él, nos convertimos en amigos. ¿Por qué? Porque cuando usted ve y indaga en la palabra, porque su pasión es obedecerlo, es ver su palabra, entonces el Espíritu Santo va a venir a usted a enseñarle, y el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios, se lo va a revelar a usted. Entonces usted va a conocer el corazón de Dios. Y dígame, ¿qué es eso? El que conoce el corazón de otra persona es un amigo. Es un amigo. Entonces vamos a reconocerlo en sus diferentes facetas, no solo como maestros, como estos discípulos. Como estos discípulos. Entonces ellos fueron afirmados en el camino del Señor, regresaron a Jerusalén, regresaron a la vida de congregación, regresaron a la vida de oración, regresaron a la vida de comunión, regresaron a la vida de intimidad, y le testificaron a los demás discípulos también. Entonces, mire, hermano, lo que nos dice Juan 1, verso 11. Esta es la versión Kadosh, por cómo lo dice, se lo traje pues. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Esta dice, él vino a su propia tierra natal, y su propio pueblo no lo recibió. ¿Por qué no lo recibió su propio pueblo? Los que tenían siglos de estar estudiando, porque pasaron varias centurias, hermano, desde que la ley estaba escrita, como 15 creo yo, siglos pasaron. Ajá, y ellos no lo reciben. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque tenían los ojos cerrados, los ojos del entendimiento. Aunque tenían siglos de estudiar la ley, cientos de años de estudiar la ley, y en la ley está escrito de él y de sus padecimientos. Precisamente eso es lo que el Señor Jesús le explica a estos dos discípulos, y les empieza a hablar desde Génesis hasta Malaquías, dónde estaba Cristo y cómo decían las profecías acerca de él, cuánto habría de sufrir o cuánto iba a sufrir el Mesías. Y les empiezo a explicar, porque no entendían, eran discípulos. Entonces, hermano, necesitamos los ojos abiertos para reconocerlo. Lucas 24, 36 al 37. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Y hermanos, claro que se asustaron, porque no era exactamente la misma figura de él, porque era un cuerpo, además de que era un cuerpo resucitado, él ya no tenía sangre ahí. Él ya no tenía sangre, tenía carne y huesos, pero ya no tenía sangre, mientras se manifestó resucitado. Era un cuerpo con propiedades diferentes a las nuestras. Podía atravesar una pared con ese cuerpo. Entonces él se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Esto, hermano, fue a los discípulos allá en el aposento alto, ¿verdad? Allá estaban hospedados, dice, en Jerusalén. Entonces, hermano, en el versículo 41 al 44 dice, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Qué rico, ¿ah? Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, muchachos, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento. Entonces ellos fueron afirmados a través de la doctrina, porque el Señor los adoctrinó, pero con revelación, por supuesto, porque ellos ya sabían de la ley, de los salmos, de los profetas. Entonces
Él les abrió el entendimiento acerca de lo que estaba profetizado de Él en el Antiguo Testamento. Y en el verso 45 y el 50 al 52 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Entonces los condujo, mire hermano, fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Los llevó a Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, mire cómo los ministró, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos pues, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Incluso los llevó a otra dimensión, porque Betania es aroma, ¿verdad? Entonces los ministró. ¿Para qué? Para que ellos fueran afirmados y ellos terminaron adorándole. Ahora con revelación, como hemos de adorarle todos cada vez que le adoramos, con revelación. Hoy somos ministrados en eso también. Juan 20, 26 al 27, mire con esto. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Por si hoy venimos un poquito Tomases, que el Señor nos ministre con su pan y el resucitado nos ministre para que creamos, para que crezcamos en fe. ¿Le ha pedido usted al Señor: Señor, aumenta mi fe? En el nombre de Cristo Jesús. En su ministración hoy, con su mesa, nuestra fe aumente, nuestra fe aumente. Porque el que se acerca a Él, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Juan 21, 4 y 6. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Aquí está el pasaje de la pesca milagrosa, ¿verdad? Pero los discípulos, creo que 7 discípulos habían aquí, no sabían que era Jesús. Mire hermano. Y Él les dijo, verso 6: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Verdad? Aquí son 7 discípulos. Hubo multiplicación, usted lo sabe, pero también hubo un llamado. ¿Qué ocurrió aquí? Los confirmó en el llamado. Cuando pasaron los días después de la muerte, Pedro dijo: no, yo me voy a ir a pescar. A los discípulos. Se levantó Pedro y ya se iba. Pedro, ¿y dónde vas? A pescar otra vez. Pues nosotros nos vamos con vos. 6 discípulos más, ¿verdad? Entonces estaban estos 7 ahí. Habían vuelto a sus trabajos seculares después de haber andado 3 años con el Señor Jesús. Y Pedro, liderándolos, ¿verdad?, les dijo que iba a pescar. Aquí en el mar de Galilea, cuando ya amanecía, ocurrió esto. Pero le muestro también el verso 14 y al 15. Que el Señor Jesús, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y ahí sigue en el verso, hasta el verso 19, ¿verdad? En el verso 17 le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo
Cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender de la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar al Señor. Entonces, aquí Pedro le está diciendo a Pedro: Pedro, tu llamado es apacentar las ovejas. Pero también vemos aquí que es una ministración, y lo podríamos agregar perfectamente en este punto, de que era una preparación para morir también. No hablo muerte física, sino que a nosotros para morir a la voluntad, en el poder del resucitado. Seamos fortalecidos en el espíritu para morir a la carne, para morir a la carne. Entonces hubo multiplicación, hubo un llamado y también una preparación para poder morir, ¿verdad? En este caso, pues, a la carne. Hechos 1, 3 al 4. A estos también Pablo, ¿verdad? A través del escritor. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Mira, hermano, apareció durante 40 días y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. Les mandó: no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, hermano, aquí a los discípulos que narra el apóstol Pablo, quien creemos que o Pedro es, ¿verdad? Les dice: no salgan de Jerusalén. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Entonces nos está diciendo aquí a nosotros que en lo devocional es no salir de Jerusalén, es estar a solas. Es pues de esa búsqueda de pedirle a Él el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, que esta Santa Cena, que esta mesa de hoy nos llene de convicción para que busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo, o ser bautizados si no hemos sido bautizados, y que lo hagamos con convicción, con desesperación, porque, hermano, eso es lo que nos va a llevar a caminar cada día, a avanzar sin detenernos, y también a resolver todas aquellas situaciones terrenales que tenemos, hermano. Claro que sí, el Señor no las ignora. Necesitamos esa guianza, necesitamos esa unción. Verso 3 al 4 en Hechos 9, otra aparición. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los hermanos del equipo pueden estar pues atentos. Vamos a un tiempo de ministración primero antes de entregar los elementos. Aquí se le aparece a Saulo de Tarso. Saulo era un hombre con una convicción tremenda, pero estaba mal direccionado. Y aquí la aparición del resucitado lo redirecciona. Verso 8 dice: Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. ¿Por qué? ¿Por qué Saulo de Tarso, teniendo los ojos abiertos, no veía nada? Porque no entendía, porque no tenía revelación. Precisamente para eso se le apareció el Señor Jesucristo resucitado. Entonces dice: no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Aquí está, mire, hermano. Y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Por eso iba en una dirección equivocada. Por eso necesitamos esa guianza. Necesitamos ser habilitados en el poder que hay de resurrección. Entonces vemos aquí, hermano, Pablo
estuvo 3 días sin poder ver físicamente. O sea, le cerraron sus ojos a lo terrenal. Y en esos 3 días, hermano, mire, pura revelación. 3 días de ayuno, pero 3 días a los que él quedó sin poder ver. Quedó ciego. Acuérdate que después llega Ananías a orar por él, pero quedó ciego a lo natural, pero le estaba siendo abierto el entendimiento, le estaba siendo abiertos los ojos del Espíritu para poder entender. Esos 3 días le estuvieron dando pues revelación e instrucciones. Quiero cerrar aquí. Lucas 14, 13 al 14. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Con este verso, lo que quiero ver es que hay una recompensa de resurrección. Hay una recompensa. Y las recompensas se buscan, no vienen gratis. No vienen gratis. Lo hermoso es que el Señor, a través de su vida, a través de su resurrección y a través de su muerte, de la cual hoy hacemos memoria, nos habilita para buscar esas recompensas. Pongámonos de pie, hermanos de alabanza, por favor. Y podamos cada uno de nosotros meditar hoy. ¿Qué necesitamos? Sea alumbrado en nuestro ser, sea despertado o sea levantado a una vida de obediencia a su palabra, sea alineado a su voluntad. ¿Qué necesitamos hoy al meditar? Que sea encaminado en la dirección que el Señor nos muestre, así como Saulo de Tarso fue encaminado, fue guiado a donde debía ir, porque allá iba a ser ministrado para ser enviado a los gentiles. Así también nosotros podamos meditar. Cierre sus ojos y en esa meditación podamos también, si es necesario, reconciliarnos con el Señor. Y usted tenga ahí un tiempo, porque este es tiempo de reconciliación también. Este es tiempo de volver al Señor. Si hemos andado apartados, pero también si hay algún área en nuestra alma en la que necesitamos esa vida, ese poder de resurrección, situaciones aún de enfermedad, situaciones que no nos han permitido alinearnos, podamos hoy ser ministrados por Él. Sí, Señor. Sí, Señor. La restauró, manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti, sublime gracia del Señor, que a un pecador
fuiste quebrantado y molido por nuestros pecados. Ahora podemos verte, Señor. Ahora podemos ver tu misericordia. Ahora podemos entender, Señor, tu fidelidad en nuestra vida. Ahora podemos, Señor, comprender con cuán grande amor me has amado. Y quizá no todo, Señor, pero suficiente para adorarte y para alabarte, así como aquellos discípulos a los que tú te le apareciste resucitado. Te adoraron, te alabaron, te reconocieron. Vieron aquella pesca milagrosa y regresaron a la comunión. Regresaron a Jerusalén. Regresaron a la vida de devoción. Regresaron a un amor íntegro y puro. Regresaron, Señor, a una vida de entrega. Regresaron, Señor, a tu amor. Oh, gracias, Señor. Nos has salvado, nos has llamado. Hoy podemos verte. Hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Podemos repartir los elementos. Apocalipsis 20 dice que quienes van a resucitar para juicio. Y la palabra dice que nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Bienaventurados los que resucitaron en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Nosotros buscamos, como Pablo, ser levantados sin ver muerte. Ese es el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos ciegos, mas ahora vemos. Andábamos perdidos, pero ahora fuimos hallados por Él. Oh, qué gracia, qué misericordia. Por revelación, aquellos discípulos que le vieron resucitado, le adoraron y consagraron sus vidas otra vez. Tomamos el pan. Este es su cuerpo. Su cuerpo que fue molido. Que fue maltratado por nuestras rebeliones. Por eso, por su cuerpo
podamos morir a nuestras rebeliones, podamos morir a nuestros deseos. Así como cuando le dice a Pedro: cuando eras joven te ceñías e ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, cuando seas maduro, cuando crezcas, vas a morir a tus deseos. El Padre preparó cuerpo para que Él viniera a morir por nosotros y a reconciliarnos con el Padre. Este es su cuerpo, que por fe hoy nosotros comemos. Comamos del pan. El que me come, él también vivirá por mí. Esta es su copa. Del nuevo pacto. El nuevo pacto a través de su sangre. En su cuerpo hay muerte, pero en su sangre hay resurrección y hay vida. Así como en la sangre, en lo natural, lleva la genética, así también hoy podamos beber de su vida, de su genética, pero también ese poder de resurrección que obró en nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, Él mismo vivifique aún nuestros cuerpos mortales y seamos preservados irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu hasta que Él venga. Bebamos la copa. Cristo Jesús, el poder de resurrección repose sobre nosotros, cambia nuestra mente, cambiando todo nuestro ser, siendo fortalecidos, renovados, vivificados, sanos los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Despierto los espíritus, despierto los dones del Espíritu. Una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia con pasión por Cristo, una iglesia que ama a Cristo, así como Pedro le respondió al Señor Jesús. Una iglesia entregada, una iglesia que permanece en Jerusalén siempre, en su comunión, en su entrega, en el servicio, atendiendo a las viudas, atendiendo al huérfano, buscando de Dios, indagando en su palabra, adorándole en espíritu y en verdad. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, poder de resurrección.
Señor le llene de su Santo Espíritu. El Señor le bendiga. Vaya en paz y en bendición. Su vida sea perfeccionada, transformada, vivificada para ir a Él más todavía y entregarnos a Él. Seguir muriendo. Cada día muero, dijo Pablo. Por revelación entendió. Necesitaba morir más cada día. Señor le guarde, vaya en paz y en bendición. Nos vemos el martes.